Eh, nosotros vamos a encontrar que tanto las proporciones como los porcentajes pues tienen relación en este caso a la hora de estarlo trabajando. Y resulta que ahí vienen a surgir lo que se llaman también razones. Tenemos las razones, tenemos las proporciones y tenemos en este caso el trabajo con porcentaje. Una razón no es más que el resultado del cociente de dos valores. O en este caso, pues a la hora de compararlos, porque también podemos compararlos, pero esto todo dependerá de la forma en que nosotros lo expresemos. Así es, Daisy, correcto. Entonces, eh, prácticamente cuando yo divido dos valores, obtengo el cociente. Entonces, una razón puede ser considerado como el cociente de dos números. Y entonces puedo expresarlo de diferentes maneras, y es como lo ven ustedes ahí en pantalla. XY, por ejemplo, X 2.y se lee X es a Y, esa es la forma en que nosotros lo leemos. Nosotros podemos representar una división de esa manera, X 2.y, podemos representarlo como fracción, ¿verdad? Entonces ahí lo entenderíamos como numerador y denominador, o como una división convencional donde tenemos el divisor y el dividendo y el resultado pues va a ser el cociente. Pues resulta que una razón en este caso, pues podemos nosotros definirla como el cociente de dos números o el resultado de comparar dos cantidades. Y en este caso, pues siempre va a darnos como resultado un número real. Entonces, en su momento yo creo que hemos trabajado a ambas maneras, ¿verdad? X 2.y o X partido y como una fracción. Una fracción, pues, no es más que una división a la larga, ¿verdad? Y estas razones, pues, de cierta manera tienen mucha funcionalidad a la hora de aplicarlo con problemas, porque, por ejemplo, yo puedo tener ese 3 y ese 15, yo podría colocarle valores numéricos, por decirlo de cierta manera, por cada, por cada 3 mesas, yo tengo 15 sillas, por poner un ejemplo, ¿sí? El 3 representa el número de mesas y el 15 representa el número de sillas. Entonces ahí tengo dos valores que me pueden servir para poder encontrar algún tipo de referencia en algún problema. Entonces cuando yo les diga expresemos la razón, pues lo puedo colocar como 3 2.15 o 3 partido 15. Y el resultado de la razón pues no va a ser más que la división de esos dos valores, que es el 0.20. Entonces, más adelante, cuando estemos aplicando esto con problemas, se van a dar cuenta ustedes eh, cómo es que podemos aplicarlo directamente. Una proporción en este caso, pues no es más que la combinación de dos o más razones, en pocas palabras, ¿verdad? Y lo podemos escribir de varias maneras también. Por ejemplo, A 2 puntos B, 4 puntos C 2 puntos D. ¿Qué significa esto? ¿O cómo lo leemos? A es a B y los 4 puntos se leen como, ¿sí? Se leen con la palabra como. Entonces decimos A es a B como C es a D. Se puede representar también como una igualación en formato de fracciones. A partido B es igual a C partido D. Y esto donde lo usamos normalmente con la aplicación de reglas de 3 o a la hora de hacer igualaciones, por ejemplo. Y ahí lo vamos a aplicar nosotros. Entonces prácticamente, como menciona el ejemplo, 2 es a 5 como 4 es a 10. Y ahí tendríamos una proporción. Una proporción va a estar formado por dos o más razones. Y eso recuérdenlo bien, porque a partir de ahí ya surge lo que es un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje, en este caso, pues es una razón, pero donde el consecuente es el valor 100. Es decir, nosotros vamos a evaluar qué porcentaje del total nos va a representar un valor X, por ejemplo. Entonces ahí dice, la razón representa un porcentaje y se puede escribir, en este caso P partido 100, donde P es el antecedente y 100 es el consecuente. Entonces, y eso nosotros lo hemos visto normalmente. Por ejemplo, si yo tengo ahí, imaginemos que en la Facultad de Administración hayan 300 personas y ustedes son 40, ¿qué porcentaje representan ustedes de esas 100 personas? Entonces,
Eso es lo que tenemos que ir analizando, ¿verdad? Un porcentaje a la larga, pues me va a devolver un valor que en estadística también lo podemos representar como un dato probabilístico, ¿verdad? La probabilidad de que haya, por ejemplo, 30 personas de 100, o lo puedo representar también con el método de frecuencia relativa y ese también me va a devolver un valor, en este caso de tipo real, y ahí puedo representarlo porcentualmente. Entonces, tenemos varias formas de poder aplicar la parte de los porcentajes. Entonces, si lo queremos ver de esta manera, solo vamos a ir a, voy a compartir otra pantalla. Aquí, por ejemplo, veamos. Imagínense que cuando estamos trabajando con porcentajes, hay un dato que siempre debemos considerarlo como conocido. En este caso, es el total. El total, vamos a colocarle una T, siempre nos va a representar el 100% en porcentaje, ¿sí? El 100%. Imagínense que les había dicho yo que hay 100 personas en la facultad de administración. Entonces, en administración hay 100 personas o 100 alumnos. Y resulta que en el ciclo donde ustedes están ahí, vamos a decir que hay 40 personas, por poner un dato, o 30 personas. Voy a colocar aquí 30 personas, ¿sí? 30 alumnos. Entonces me piden que encuentre el porcentaje equivalente para esas 30 personas. Entonces ahí aplicamos nosotros una pequeña regla de 3. Entonces digo, si 100 personas equivalen al 100%, ¿a qué porcentaje equivalen esas 30 personas? Y ahí ya lo tengo representado como una regla de 3, ¿verdad? Si yo quiero arreglar esto, quedaría x es igual. Para poder resolver una regla de 3, recuerden esto, multiplicamos cruzados los valores donde no esté la x. Voy a usar otro color. Multiplico estos dos y el valor restante, que es el 100, lo uso para dividir. Entonces esto quedaría 30 por 100 dividido 100. Al operar, pues cancelamos el 100 porque lo dividimos da 1, 1 por 30. Esto me va a devolver un 30%. Y ahí ya tengo el porcentaje respectivo. Así es como lo voy a trabajar. Otra forma de ver esto. Por ejemplo, estábamos diciendo que 100 personas representan el 100%, ¿verdad? Si lo queremos ver de esta manera. 100 personas van a ser iguales al 100%. Y 30 desconozco a cuánto equivale. Si lo queremos ver como fracciones y da lo mismo que una regla de 3. Al final, vuelvo a multiplicar x. Si yo despejara esto, así como les han explicado ustedes, si esto está dividiendo, pasa a multiplicar de ambos lados para anularlo. ¿Se recuerdan de eso? Entonces esto me queda. X es igual a 30 por 100 dividido 100 y me vuelve a dar 30% como resultado. Otra forma de resolver esto, por ejemplo acá, podríamos decir que 100 es a 30 como, en este caso, podríamos decir 100 es a X. Si se dan cuenta, esa es la otra forma en la que estaba expresado. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues resulta que se multiplican los valores donde no está la X, es decir, los del centro, y el valor restante lo divido. Entonces, me va a quedar lo mismo que acá. X es igual a 30 por 100 dividido el valor que quedó en el extremo, 100. Y me va a dar 30%.
Entonces son las diferentes formas en las que lo puedo trabajar. Como una regla de 3 simple, directa, como la que estaba aquí. Esto. Colocando alumnos bajo alumnos y porcentaje bajo porcentaje. ¿Se recuerdan de esto? O puedo venir y reexpresarlo como una fracción, como está aquí. O lo puedo representar como otra expresión en función de razones, otra forma de hacerlo. ¿A qué voy con esto? Existen diferentes formas para poder resolver este tipo de ejercicios, pero todo dependerá de cuál de los métodos les facilite el trabajo, ¿sí? A mí me interesa que lo resuelvan por el método que les facilite el trabajo. Si se les facilita la primera aplicando la regla de 3 directa, o si se les facilita esta segunda por fracciones, o esta última bajo un esquema algo diferente, ya más enfocado a razones y proporciones, ¿no? Ustedes deciden cuál les interesa más o entienden más. Eso es lo importante. Imaginémonos otro ejemplo. Tenemos, en este caso, vamos a colocar aquí que hay un total de, en este caso, pongámosle 700 personas. Hay 700 personas, ¿sí? Y de estas 700, por ejemplo, el 55% son mujeres. Me piden que encuentre el porcentaje de los hombres. ¿Cómo haríamos ahí para encontrar el porcentaje de los hombres? Entonces, yo sé que el 55% son mujeres, ¿verdad? Entonces es simple. Al 100% le resto 55%. ¿Cuánto me devuelve esto? 45%. Entonces los hombres equivalen a un 45%. Ahí no hubo necesidad de aplicar la regla de 3. Ojo con eso, pero todo depende de la pregunta que me hagan. Aquí me piden cuál es el porcentaje de los hombres, pero me dieron un porcentaje de mujeres. Pero ahora cambiaría la pregunta si les digo cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Entonces ahí sí tengo que aplicar mi regla de 3, porque por ejemplo, yo sé yo sé que 700 personas es equivalente al 100%, ¿verdad? Y me están diciendo cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Bueno, entonces necesito encontrar cuántas son mujeres. ¿Cuántas son mujeres si sé que las mujeres tienen un 55%? Entonces, aquí sí aplico la regla de 3. Entonces digo, 700, X es igual a 700 por 55 dividido 100. Ahí sí aplico, pero ahí porque tengo que encontrar la cantidad. Ojo con eso. Una cosa son la cantidad de personas y otra cosa es el porcentaje. Debo tomar en cuenta eso. El dato conocido siempre es el 100%. Debo saber yo cuál es el total para poder asignar el 100%. O el 100% me va a servir para encontrar un total también. Eso es lo que necesitamos saber. Aquí hay 385 mujeres. ¿Se puede hacer la resta o se puede calcular con la regla de 3? No hay problema. Se pueden usar los dos métodos, de hecho, pero yo creo que me facilita el trabajo el simple hecho de hacer la resta de 700 menos 385. 315 son hombres y representan el 45% y 385 son mujeres y representan el 55%. Y ahí resolvimos. Si se dan cuenta, no son ejercicios complicados, pero sí hay que analizarlos y ver qué es lo que nos están pidiendo. Eso es muy importante. Bueno, y aquí se plantea un ejemplo. Dice, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el 2011 laboraron en todos los servicios 36.917 personas, siendo, dice, 14% médicos, 31% auxiliares de enfermería y el 6% enfermeras profesionales. El
90% personal administrativo y el 15% personal operativo. La primera pregunta, ¿cuántos médicos laboraron en el 2011? El inciso B, ¿cuál es la razón de enfermeras profesionales auxiliares de enfermería? El inciso C, si la suma del personal administrativo con el personal operativo es del 49%, ¿a qué cantidad de trabajadores corresponde? Y el inciso D, ¿cuál es la razón de los médicos al resto del personal? Eso es lo que me están planteando como problema. ¿Qué debo hacer ahí? Pues vengo yo y empiezo a analizar. Y ahí es donde se aplican los pasos de Poncha. Para el primer paso de comprender el problema, ¿qué debo encontrar? Dice. Se deben determinar cuántos médicos laboran en el 2011, la razón de las enfermeras profesionales auxiliares de enfermería, la cantidad de personal administrativo más el operativo y la razón de los médicos al resto del personal. Si se dan cuenta, estoy reescribiendo las preguntas, eso lo podemos hacer. En la parte de comprender el problema, colocamos las preguntas que nos hacen, si quieren las podemos colocar literal, las podemos reescribir con nuestras palabras y poner todos aquellos indicios que nos van a servir para resolver el problema. Y ahí coloqué algo más, trabajaron un total de 36.917 personas, eso es importante. El 36.917 me representa el 100% de la población. Ojo con eso. Entonces, ese es un dato muy importante. Bueno. Por ejemplo, otro dato que daban, ahí me daban los porcentajes, puedo incluirlos también. Aquí no los incluí porque resumí prácticamente el contenido, pero se puede incluir también. Pero recuerden, eso queda a criterio de cada uno de nosotros. ¿Qué información es lo que nos va a servir? Pero que esté bien definido ahí. En formular un plan o estrategia es el nombre de la estrategia que vamos a estar utilizando, recuerden eso, y en este caso es el de proporcionalidad o porcentajes. Eso es importante, proporcionalidad, porcentajes. Y después ya vamos al paso 3 en la parte de llevar a cabo el plan o estrategia. Pregunta número 1. ¿Cuál era la pregunta número 1? En este caso, ¿cuántos médicos laboraron en el 2011? Muy bien. Como yo ya tengo el total, mi total son 36.917 personas. Y yo sé que X en este caso va a representar el número de médicos, pero algo que sí tengo es el porcentaje de médicos, que es el 14%. Entonces yo coloco ahí 36.917 es igual al 100%. Y X, no sé yo cuántas personas o cuántos representan a los médicos, pero sí sé su porcentaje, que es el 14%. Prácticamente multiplicamos el 14 por el 36.917 y lo dividimos entre 100. Y eso me va a dar un total de 5.168.38 médicos. Pero recuerden, cuando estemos hablando de personas, animales o algo que no podamos dividir, tengo que aproximarlo o redondearlo en este caso. Porque no puedo decir que hay 5.168 médicos y una pierna, por ejemplo. No se puede. Entonces ahí lo redondeamos a 5.168 médicos. Pero siempre dejen el primer resultado. Es importante que dejemos el resultado con decimales y después ya dejamos a la par su equivalente aproximado. Eso es muy importante. Y entonces ahí ya responderíamos la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos médicos laboraron en el 2011 en función del total? Y ahí ya lo tenemos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende? No, sí, ingeniero, se entiende. Ok, ok. Si hay preguntas me dicen, por favor, es importante. Bueno, vamos a la siguiente. El número 2. ¿Qué me plantean en el número 2? Aquí me están diciendo, para el número 2, ¿cuál es la razón de enfermeras profesionales a auxiliares de enfermería? Fíjense, la razón de enfermeras profesionales a auxiliares de enfermería. Para la razón yo puedo utilizar los porcentajes o puedo utilizar las cantidades. Ahí no hay problema con eso. Y aquí lo dejo reexpresado. Dice, la razón del número de enfermeras profesionales a auxiliares de enfermería está dada por
Y aquí lo que hice fue encontrar las cantidades representadas por cada uno. Primero encontré el número de enfermeras profesionales en el 2011. Si yo sé que 36.917 son el 100%, ¿a cuánto equivale el 6%? Vuelvo a multiplicar 6 por 36.917 y lo divido entre 100. Eso me da un total de 2.215.02 enfermeras. Si lo queremos ver de esta manera, son 2.215. Y hice lo mismo con los auxiliares de enfermería. 31% de 36.917 dividido 100 y me dio un total de 11.444. Fíjense, pues, esta es una forma. Cuando me pidan cuál es la razón, uso estos valores, el 2.215 y el 11.444, así como está aquí. Entonces acá estoy expresando la razón. Esto que está aquí, el 2.215 dividido 11.444, me permite expresar la razón. Y el resultado de la razón va a ser de 0.19. ¿Cómo lo interpretamos? Por cada 2.215 enfermeras profesionales hay 11.444 auxiliares de enfermería. Eso es lo que representa. Imagínense ustedes, hay una relación bastante grande, ¿verdad? En este caso, hay aproximadamente, si lo queremos ver en cuestiones porcentuales, un 19% más que en este caso entre la relación de auxiliares con las enfermeras. Entonces, así es como lo debemos ver. Entonces recuerden, si solo dejo esto, aquí estoy expresando la razón. Esta es la expresión de la razón. Y el resultado de la razón debe ser la división. Entonces debemos colocar las dos. La expresión de la razón y la división. Otra forma de poder encontrar esto es aplicando los porcentajes. 6 partido, en este caso, el 31%. O 6 y 31. Puedo utilizarlos. ¿Por qué deberían darme los mismos resultados? Porque, de hecho, las cantidades salen en función de los porcentajes. Entonces, si yo divido 6 entre 31, me da 0.19. Me da lo mismo. Me da un punto 1935. Entonces, esto va a variar en base a los decimales. Pero recordemos esto, si yo tengo los datos porcentuales y tengo los datos numéricos y me piden que exprese las razones de esos datos, puedo usar tanto los porcentajes como las cantidades numéricas, así como lo hice acá. Bueno, entonces vamos al inciso C. El inciso C me plantea lo siguiente. Si la suma del personal administrativo con el operativo es del 49%, ¿a qué cantidad de trabajadores corresponde? Bueno, entonces eso está sencillo. Porque si sabemos que 34% es el personal administrativo y 15% el operativo, la suma da 49%. Teniendo el total, si yo sé que 36.917 personas son el 100%, entonces, ¿a cuánto equivale el 49%? Aplico la regla de 3. Multiplicamos 49 por 36.917 y lo dividimos entre 100. Eso me da un total de 18.089.93 personas. Si lo queremos ver aproximado, 18.089. Entonces, ahí tendríamos la cantidad de personas del inciso C, aplicando siempre una regla de 3 en función del total, si se dan cuenta ustedes. Entonces, esas son las cuestiones que debemos considerar nosotros. Acuérdense que a la hora de aproximar, Eder, tienen que redondear al número más cercano. El punto 33, por ejemplo, no llega al 50%. Entonces se deja en el número más cercano, que sería el 18.089. Entonces, eso deben considerar a la hora de aproximar. Si, por ejemplo, aquí me hubiera dado un 18.089.50, entonces ahí sí hay más tendencia a aproximarlo hacia el 18.090, ¿verdad? Hay varias reglas de aproximación, de acuerdo a si son pares o impares, pero hoy en día hay reglas también y así se aplican en todos los elementos de calculadoras y en cálculos matemáticos. Todo valor media vez
esté del 50 para arriba, lo pueden aproximar al siguiente, ¿sí? Tomemos eso en consideración. Bueno, entonces ahí tendríamos el inciso C. Para el inciso D en este caso me plantea, ¿cuál es la razón de los médicos al resto del personal? Dice, bueno, entonces otra vez otra razón. Entonces, por ejemplo, yo sé que los médicos son 5.168, ¿verdad? Y tengo 36.917 personas. Se lo restamos, me quedan 31.749 personas. Ese es el resto de personas. Entonces, la razón de médicos con respecto al resto del personal serían de 5.668 dividido 31.749. Y esto me da 0.16. Y ahí ya lo tengo. Entonces, ahí estoy representando mi razón también. Pero también podríamos ver el porcentaje. Si no estoy mal, el porcentaje del número de médicos es del 14%. Entonces, es como que si ustedes dividieran el 14 entre el, ¿cuánto sería? 86%, que sería el resto. Me da 0.16 también. Entonces, aquí lo puedo reexpresar, ya sea en cuanto a la cantidad o en cuanto al porcentaje. Recuerden eso, por favor. Siempre verifiquen sus valores de respuesta para no equivocarse. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, y acá el último paso, el de revisar y comprobar. Aquí simplemente colocamos todos los cálculos necesarios para poder, en este caso, corroborar la respuesta. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es ver si se cumple la igualdad, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? El 36.917 dividido 100, porque es el total, ¿sí? 36.917 es el 100%. Al dividirlo me da 369.1. Ahora debo corroborar si el 5.168 dividido el 14% que representa a los médicos da la misma cantidad. Entonces vean esto, 5.168 dividido 14 es igual a 369.1. Entonces esas igualdades se cumplen, ¿verdad? Entonces puedo decir que esa primera respuesta es correcta. De esa manera voy comprobando los porcentajes. Fíjense bien, pues, recuerden esto, para comprobar los resultados de los porcentajes uso este método de igualdades. Y eso es en función a lo que hicimos arriba. Voy a irme a la primera. Aquí está, miren. Ustedes deben dividir el 36.917 entre 100 y la cantidad que les dio, que es el 5.168, entre el 14%. Si me da el mismo valor, entonces puedo decir que se cumple la igualdad y con eso demuestro o compruebo el resultado obtenido. Para las razones, aquí el número de enfermeras profesionales 2.215 y el número de auxiliares es de 11.444. Aquí las razones se complementan con lo que estábamos hablando de los porcentajes. Si uso las cantidades, me da 0.193. Y si uso los porcentajes, me da la misma cantidad. Esa es la forma de corroborar. Por eso les decía yo, puedo usar tanto cantidades como el porcentaje. A la hora de demostrarlo en revisar y comprobar, pues puedo colocar el opuesto. Si usé cantidades, el opuesto son los porcentajes. Y si coinciden en esos dos, pues ahí puedo dar yo fe que el resultado está bien. Entonces, si se dan cuenta, 2.215 dividido 11.444 da 0.193 y 6 dividido 31, que son los porcentajes respectivos, me da 0.193 también. Y para el inciso C, vuelvo a comprobar las igualdades. El total dividido 100 me da 369.17. Y el 18.090 dividido 49 me da 369.17. Se cumple la igualdad de nuevo. Y para el inciso D, vuelvo a aplicar lo de las razones. La cantidad de 5.168 médicos entre el total del personal o el resto del personal da 0.162. Y los porcentajes del 14 dividido 86 da
.162. Se cumple la igualdad. Entonces, en todos se cumplen las igualdades. Media vez se cumplan las igualdades, yo puedo tener certeza que realicé bien mi procedimiento, pero siempre debo calcular o cerciorarme de mis cálculos, eso es importante. Si no, después no nos va a estar coincidiendo ninguna de las igualdades si no tenemos un cálculo bien hecho o una aproximación bien hecha. Y con eso se resolvería el primer ejercicio, el primer ejemplo.